Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 3 de septiembre. Vamos a subir la segunda clase de la unidad 2 de genética, de unidad 2 de ICB2. Este, Posteriormente, el miércoles que viene, vamos a subir la tercera clase y podemos ya confirmar que el otro viernes, o sea, el próximo viernes, tendremos entonces una nueva clase sincrónica por Zoom para repasar esta unidad, para hacer algunas preguntas de múltiple opción, ejemplos de problemas, todos vinculados a esta unidad de genética. Este, el miércoles que viene, además de subir entonces, como decía recién, la segunda clase, la tercera clase, vamos a subir las preguntas que vamos a estar después trabajando en la clase del viernes, que no va a ser conmigo, que va a ser con Hernán Groba, otro docente del curso. Muy bien, recuerden que tienen el foro disponible para consultar dudas y bueno, espero que anden bien, que tengan un buen fin de semana y que esta clase les sea de utilidad. Bueno, en la clase pasada hablamos de cruza monohíbrida, eh, en la cual se cruzaban individuos, vimos el ejemplo con justamente el trabajo de Mendel, con plantas de arveja, donde cruzaban individuos que diferían en una característica, y a partir de ahí entonces obtenía la primera generación filial y la segunda generación filial, y a partir de los fenotipos que observaba en esa F1 y F2 es que surgieron los primeros conceptos de lo que se conoce como genética clásica. Ahora, el mismo Mendel trabajó entonces con cruzas un poco más complejas, en donde cruzó individuos que diferían en dos caracteres. Por ejemplo, la forma de la arveja, una forma redonda versus una forma arrugada, y el color, forma amarilla, el color amarillo o el color verde. A esto entonces es lo que se conoce como cruza dihíbrida. Es una cruza entonces de organismos puros, genéticamente puros para las características en estudio, pero que los organismos que se cruzan difieren en dos de estas características: forma, en este caso, y color de la semilla. Si nosotros analizamos, habiendo visto ya el principio de segregación, que dice que, bueno, en la formación de gametos los homólogos se separan, por lo tanto, los alelos para el mismo gen, en este caso los alelos que tienen la misma letra, son los alelos para un mismo gen, porque la generación parental es homocigota para los caracteres en estudio. Pero si pasamos a los gametos, vamos a ver que los gametos son haploides, es decir, que tienen todos los genes, en este caso son dos genes que están en estudio, pero obviamente los gametos tienen que tener todo el genoma de la especie, en particular en este caso de la arveja, pero simbolizamos solamente o indicamos solamente los genes que se están estudiando en esta cruza en particular. Pero vemos que entonces son haploides, tenemos un único alelo para cada gen en los gametos. Los gametos entonces, al realizarse la fecundación, se vuelve a formar un organismo diploide con dos alelos para cada gen. Pero fíjense que ahora, dado como son los gametos que se utilizaron para esta cruza, recordemos que Mendel podía utilizar una planta como por ejemplo macho a través de los granos de polen que transfería con un pincel a una planta hembra, eh, colocando esos granos de polen en las flores de la planta que utilizaba como hembra en la cruza, digamos. Entonces podía controlar cuáles eran los gametos masculino y femenino que iba a utilizar, y por lo tanto controlaba la progenie que se formaba. Necesariamente entonces el gen R, que es el gen entonces que en este caso simboliza la codificación para algún gen que afecta la forma de la semilla, eh, necesariamente va a ser heterocigota con el alelo R grande y con el alelo R chica. Y lo mismo ocurre con el gen que, entre otros genes, determinan el color de la arveja. Este en particular va a ser también heterocigota. Por lo tanto, el genotipo de la F1 va a ser todo heterocigota para ambos genes. Pero el fenotipo, recordemos los conceptos de genotipo y fenotipo que vimos en la clase pasada, el fenotipo va a ser todo uniforme. ¿Por qué? Porque hay un alelo
que determina la forma de la semilla, que es dominante, que es el de la semilla más redonda, digamos, sobre el alelo que determina la forma rugosa. Como es dominante, como hay una relación de dominante recesivo en los alelos que determinan la forma, pero también en los alelos que determinan el color, toda la generación F1 va a ser uniforme, con una cierta forma y un cierto color. Sin embargo, como vimos en el caso de la cruza monohíbrida, al dejar que las plantas de la generación F1 se autofecunden, cada una de estas plantas va a generar sus propios gametos masculinos y sus propios gametos femeninos, vemos que ahora el panorama se complica mucho. Aparecen, como ocurrió con las cruzas monohíbridas, aparecen los fenotipos que habían desaparecido en la F1, aparecen en la F2. ¿Cuáles? Bueno, aparece el color verde, que no había estado presente en las F1, y aparecen las semillas rugosas, que tampoco habían estado presentes. O sea que como ocurrió en la cruza monohíbrida, los caracteres, los fenotipos asociados a alelos recesivos reaparecen en la generación F2. Fíjense que si miramos solamente la forma y no el color, vamos a ver que la relación es de 3 a 1. Si ustedes cuentan en estos cuadrados de este tablero de Punnett, la relación entre arvejas redondas y rugosas es 3 a 1. Y lo mismo ocurre si cuentan la relación de colores. Es 3 a 1 la relación entre fenotipos amarillos y fenotipos verdes. Bien, ¿qué es lo que determina este tablero de Punnett que sea un poco más complejo que el que vimos en la clase pasada? Bueno, lo que recordamos es que el tablero de Punnett tiene, tanto para los gametos masculinos como para los gametos femeninos, la cantidad de filas y columnas necesarias según la cantidad de gametos diferentes que participan en la cruza. Fíjense que todos estos son todos distintos. Fíjense que todos tienen una R y todos tienen una A, pero cómo están combinadas esas letras es diferente en cada caso, ¿verdad? Ambas mayúsculas, ambas minúsculas, una mayúscula y una minúscula, y el contrario. Y eso ocurre tanto para gametos masculinos como para gametos femeninos. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de gametos diferentes en lo que respecta al genotipo de estos dos genes en estudio, tanto para gametos masculinos como femeninos. Por lo tanto, tenemos un tablero de Punnett de 4 columnas y 4 filas, por lo tanto 16 opciones en la progenie. Acá estamos representando entonces la progenie en la F2. Bien, entonces, como en la progenie ya sabemos que volvemos a obtener organismos diploides, por lo tanto tenemos para cada una 2 R's y 2 A. Sin embargo, según los gametos que se juntan, vamos a tener diferentes genotipos para esta progenie en la generación F2, y esos genotipos me van a determinar los fenotipos, o sea, lo que está representado con una cierta forma y un cierto color. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos, por ejemplo, si tenemos un tablero de Punnett de 4 columnas y 4 filas, pero luego estamos hablando de progenies que son de repente con números absolutos muy grandes, algunos cientos de plantas que se forman como producto de esta cruza, algunos cientos de semillas. Por eso es que en genética se habla mucho entonces de proporciones o de relaciones. Entonces acá tenemos un tablero de Punnett de 16 cuadraditos, ¿sí? Cada uno de ellos asumimos que tiene igual probabilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de estos 4 gametos masculinos y cada uno de estos 4 gametos femeninos se va a formar en igual proporción, y porque el encuentro de gametos se asume que es al azar. Por lo tanto, todos estos cuadraditos, que son 16, tienen igual proporción. De ahí es que entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál será la proporción fenotípica en la F2 de plantas con la forma redonda y el color amarillo? Bueno, contamos y son 9. ¿Cuáles son las proporciones de plantas con forma redonda pero color verde? Bueno, son 3.
cuáles son la proporción de plantas con forma rugosa y color amarillo, son 3, y cuál es la proporción de plantas en la F2 con ambos fenotipos recesivos, es decir, forma rugosa y color verde, y es 1. 9, 3, 3, 1. Estas no son números absolutos, son relaciones o proporciones, ¿verdad? Entonces, en este tipo de cruza dihíbrida, cuando hay genes que tienen alelos que tienen una relación de dominante recesivo y que además se distribuyen en forma independiente, y ahora vamos a ir a eso, la relación entonces de fenotipos en la generación F2 va a ser 9-3-3-1, y esto es una cosa que en los experimentos de Mendel, estas proporciones, así como se repetía la relación de 3-1 en forma consistente en las cruzas monohíbridas, se repetían estas relaciones 9-3-3-1 en forma consistente en las cruzas dihíbridas, lo cual lo llevó a formular este segundo principio, que es justamente el principio de distribución independiente. Vamos a ver qué estamos asumiendo cuando hablamos de estas proporciones. Bueno, nosotros estamos asumiendo que todos estos cuadraditos tienen igual probabilidad, un 16avo, y eso ocurre porque los gametos se encuentran al azar, pero además porque cada uno de estos 4 gametos asumimos que se forma en igual proporción, al igual que cada uno de estos gametos femeninos. Si dijéramos cuál es la proporción de estos gametos femeninos, bueno, es un cuarto de cada tipo, o 25%. ¿Cuál es la proporción de cada uno de estos gametos en el caso de los gametos masculinos? Igual, un cuarto de cada tipo, o 25%. Al estar asumiendo que tenemos entonces gametos con igual probabilidad y que se forman todas las combinaciones posibles de ambos genes, fíjense que estamos formando todas las combinaciones posibles de R y de A, lo que estamos en definitiva haciendo es asumir que los genes se distribuyen en forma independiente. Es decir que para un, por ejemplo, organismo heterocigota para un gen y heterocigota para el otro, todas las combinaciones son posibles y ninguna va a estar favorecida. Eso es lo que quiere decir el principio de distribución independiente. Básicamente, los alelos de un gen segregan o se separan en forma independiente de los alelos del otro gen. Por lo tanto, todas las combinaciones de esos dos alelos para los dos genes van a ser igualmente probables. Esto entonces es lo que va a determinar las proporciones fenotípicas en la generación F2. En realidad lo que fue ocurriendo a medida que Mendel propuso estos principios, tanto el de segregación como el de distribución independiente, y cuando a través de la microscopía se empezó a tener claro cómo ocurría el proceso de meiosis para formar gametos, en realidad había una coincidencia bastante obvia, porque Mendel hablaba en forma abstracta, digamos, sin conocer cómo ocurría la meiosis, de que había factores de herencia y que estos venían de a pares, ¿sí? Y se empezó a quedar cada vez más obvio que los cromosomas venían de a pares, lo que hoy conocemos como algo muy claro, que es justamente que en los organismos diploides los cromosomas vienen de a pares, justamente los pares homólogos. Pero además, lo que proponía Mendel, nuevamente sin conocer lo que ocurría en la meiosis, es que estos pares de factores de herencia tenían que separarse durante la formación de gametos. Y fue quedando muy claro que los pares de cromosomas homólogos justamente se separan, y si vemos acá en la fase 1 de meiosis, lo que recordemos de la unidad 1, lo que ocurre es justamente eso. Los pares homólogos están asociados, ¿verdad?, hasta metafase 1 de meiosis, se alinean en el ecuador celular y se separan, entonces, segregan, digamos, se separan entonces en la fase 1 para estar en células diferentes ya después de la primera meiosis. Esto es justamente lo que hace que una célula diploide termine en células haploides, ¿sí? Que es la separación de los homólogos, y esto ocurre en la fase 1. Entonces, la coincidencia fue bastante clara, y con el tiempo, bueno, quedó muy claro que justamente estos factores de herencia
estaban presentes justamente en los cromosomas. Los cromosomas, por su característica de teñirse muy fácilmente cuando se usan tinciones en microscopía, y de ahí el nombre, cromo es color, cuerpos coloreados, digamos, y justamente por ser tan distinguibles durante la división celular, tanto durante la mitosis como durante la meiosis, eran componentes de la célula que se conocían muy bien, pero no se conocían qué era lo que tenían, hasta que entonces este tipo de razonamiento llevó a proponer y más tarde comprobar que los cromosomas justamente lo que tenían eran estos factores de herencia que pasaron a llamarse genes. Bien, entonces lo que vimos recién como cruza dihíbrida la podemos visualizar de esta otra manera. Si los cromosomas son los portadores de los genes, podemos indicar un organismo diploide para un gen R cualquiera que determina, en este caso, la forma de la semilla. Podemos determinar entonces si es diploide y en este caso es, por ejemplo, heterocigota u homocigota, no importa, pero la cosa es que podemos determinar que en un cromosoma, en un cierto lugar, que es lo que llamamos en la clase pasada el locus del gen, va a estar ubicado entonces alelos, que puede ser el mismo o puede ser diferente, en este caso son diferentes, en el par homólogo. Acá tenemos un par homólogo. Recordemos que el par homólogo tiene los mismos genes, pero puede tener diferentes alelos, como se representa en este caso. Y tenemos otro gen que codifica para el color de la arveja, que también entonces lo ubicamos en el mismo cromosoma, en el par homólogo, con alelos que pueden ser el mismo alelo o alelos distintos. Si nosotros ahora pasamos a representar entonces la cruza que vimos en la diapositiva hace 2 diapositivas atrás, pero en vez de representar las letras, representamos los cromosomas, lo podemos representar de esta manera. La generación parental es homocigota, ¿sí?, para ambos genes, y la generación parental tanto para los genotipos y fenotipos recesivos como para dominantes. Pero entonces en la formación de gametos, acá tenemos entonces cómo pasamos de una célula diploide a una célula haploide, ¿sí?, que tiene todos los cromosomas pero solamente uno de cada tipo. Lo mismo ocurre con la formación de gametos de este otro progenitor. Por lo tanto, la F1 va a tener toda esta composición de cromosomas, y fíjense cómo ahora tenemos entonces que es heterocigota para ambos genes, ¿sí? Vuelve a ser diploide y es heterocigota para ambos genes. Cuando asumimos entonces, para formar la generación F2, que los genes se distribuyen en forma independiente, ¿por qué asumimos esto? Porque cada uno de estos gametos va a recibir un cromosoma de los más largos y un cromosoma de los más chicos, ¿sí?, pero va a recibir todas las combinaciones posibles. Fíjense cómo tenemos acá, cada gameto tiene un cromosoma más grande, un cromosoma más chico, pero todas las combinaciones posibles, tanto en el caso de gametos masculinos como femeninos. Cuando representamos las cruzas, obtenemos entonces el resultado que obtuvimos antes. O sea que asumimos que los cromosomas están en los genes, ¿sí?, y representamos lo mismo representando estos cromosomas con sus locus o loci en diferentes lugares, de la misma manera que representamos las letras indicadoras de esos alelos en forma más simbólica cuando explicamos la cruza dihíbrida, ¿sí? Bien, entonces de alguna manera esto entonces presenta un análisis un poco más complicado que la cruza monohíbrida, pero sigue siendo básicamente lo mismo, pero con un esquema un poco más complicado porque estamos analizando los genes de A2. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos asumiendo cuando hicimos el análisis anterior? Estamos asumiendo, fíjense que acá estamos copiando lo que estaba en la diapositiva anterior, estamos asumiendo que el locus del gen que en este caso codifica para la forma de la arveja
y el locus del gen que codifica para el color de la arveja están en cromosomas distintos. ¿Qué queremos decir con cromosomas distintos? Están en pares homólogos distintos. La abeja tiene un número haploide de cromosomas de 7, es decir, n igual 7. Por lo tanto, para representar el genotipo entero de la arveja, deberíamos representar de una célula diploide, deberíamos representar 7 pares homólogos. Hasta acá estamos representando 2, simplemente porque son 2 los genes que estamos considerando en este caso en particular. Cuando hablamos de genes no ligados, entonces, estamos hablando de genes, visto en forma simple, estamos hablando de genes que se ubican, cuyos loci se ubican en cromosomas diferentes. Y este caso, entonces, es cuando es claro que se cumple que estos genes se van a heredar en forma independiente, se van a distribuir en la progenie en forma independiente. Es decir, que esto que está acá, que es lo que vimos, asumiendo que cada uno de estos gametos se forma en igual proporción, es justamente lo que estamos asumiendo cuando decimos que se distribuyen en forma independiente. También vimos, sin embargo, que en un cromosoma, en un mismo cromosoma, puede haber varios miles de genes. Por lo tanto, hay una alta probabilidad que dos genes cualesquiera estén en el mismo cromosoma. Recordemos entonces que los cromosomas son, básicamente en los cromosomas pueden ocurrir varios miles de genes, cada uno ubicado en un determinado lugar, que es lo que se conoce como locus. Entonces acá estamos representando justamente lo contrario al anterior. En este caso, los mismos genes que determinan, que codifican para la forma y el color de la arveja, están en el mismo cromosoma. Y ahí es cuando aparece el concepto de genes ligados. Ahora lo que ocurre es que ya no podemos asumir lo que estábamos asumiendo antes. ¿Qué es lo que no podemos asumir? O digamos, no se van a formar todos estos fenotipos posibles. Sí, probablemente sí se van a formar todos estos fenotipos posibles. Lo que no podemos asumir tan fácilmente son las proporciones de ellos. ¿Por qué no? Porque no podemos asumir ahora que estos 4 gametos masculinos y que estos 4 gametos femeninos se van a producir en iguales proporciones, ¿sí? O sea, las proporciones de la progenie evidentemente dependen de las proporciones de los gametos. Y las proporciones de los gametos las asumimos como un cuarto en este caso, cuando analizamos dos genes, cada uno con 2 alelos, pero en el caso de que no estén ligados. Y en el caso de que estén ligados, en principio podemos decir que de la forma en la que están combinados estos alelos, R mayúscula y A mayúscula van a tender a heredarse juntos, y R minúscula y A minúscula van a tender a heredarse juntos porque están en el mismo cromosoma. Si lo llevamos a lo que estábamos viendo antes cuando representábamos los cromosomas con los colores y demás, veríamos entonces que los gametos que tienen una R mayúscula y una A mayúscula van a estar entonces en mayor proporción que los que tienen, por ejemplo, una R mayúscula y una A minúscula. Van a tender a heredarse entonces ligados, ¿sí? Los alelos que están en un mismo cromosoma tienden a heredarse ligados, y ahí se habla entonces de ligazón de genes, y en este caso entonces el principio de distribución independiente no se cumple como tal, al menos en cuanto a las proporciones esperables. Reconocer que el principio de distribución independiente en realidad no era universal, como sí era el principio de segregación, sino que había muchos casos en los cuales las proporciones en la progenie no se podían explicar según el principio de distribución independiente. Esto llevó a todo un estudio, a una enorme cantidad de estudios, que en realidad fue el avance, digamos, de lo que se pudo conocer como la era de oro de la genética, en el cual en realidad
los avances más importantes se lograron no trabajando con plantas, como había trabajado Mendel, sino trabajando con un modelo animal que pasó a ser por allá por la primera mitad del siglo XX, pero hasta hoy por hoy sigue siéndolo y probablemente va a seguir siéndolo por mucho tiempo, el modelo más importante de genética, que es Drosophila melanogaster, o la mosca de la fruta. ¿Cuál es la idea de los modelos en biología? Bueno, evidentemente la biología implica una enorme diversidad, ¿verdad? La diversidad es un concepto, la biodiversidad es un concepto muy asociado con la biología, es decir, que los organismos vivos presentan una enorme diversidad. Pero a su vez, y aunque parezca un poco contradictorio, la diversidad funciona en forma extremadamente homogénea o unificada. A veces se habla de unidad en la diversidad, porque en realidad los principios básicos son universales. Los principios biológicos básicos son universales, a pesar de la enorme diversidad con la cual ocurren los organismos. Entonces, el uso de modelos permite explorar principios básicos fundamentales y aprender sobre ellos y sacar conclusiones sobre estos principios básicos, y esas conclusiones no aplican solamente al organismo con el cual se trabajó, en este caso, por ejemplo, la mosca de la fruta, sino que aplican a un grupo mucho más grande de organismos, que puede ser en realidad todos los seres vivos o una parte importante de los seres vivos, según el tipo de fenómeno biológico que se esté explorando. Eso entonces, como una explicación de por qué el uso de modelos en realidad permite aprender sobre la biología en forma mucho más amplia que específicamente sobre ese organismo en estudio. Esto entonces ocurrió en el caso de la genética con la mosca de la fruta. Hubo un geneticista muy reconocido en la primera mitad del siglo XX llamado Thomas Morgan. Vamos a ver que uno de los conceptos que vamos a ver enseguida, que es la distancia de genes en un cromosoma, que se mide en unidades conocidas como centimorgans, justamente viene en honor a este señor. Entonces, Drosophila, por ejemplo, permite tiene algunas características que son ideales para ser usado como un modelo de genética. Hoy por hoy no solamente es un modelo de genética, sino que también es un modelo muy importante de desarrollo embrionario, que es esa especie como de caja negra, de cómo las células en el desarrollo de un embrión se van diferenciando y que se puede estudiar a todo nivel. Entonces, bueno, ¿por qué se transformó en un modelo de genética y de desarrollo? Bueno, es fácil de mantener en el laboratorio, tiene generaciones rápidas, con lo cual las cruzas producen progenies en forma rápida y se obtienen entonces resultados experimentales relativamente rápido. Las progenies son grandes y eso es muy útil para poder trabajar entonces de forma con parámetros estadísticos, con proporciones, en forma más fácil. Y además, con los años, empezó a tener una genética conocida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se conoció cada vez más sobre sus genes, sus alelos, sus mutaciones, dónde estaban ubicadas en los cromosomas, y más adelante simplemente se mapeó todo el genoma, conociendo en detalle no solamente digamos, las secuencias nucleotídicas de todo el genoma, sino también para diferentes partes del genoma a qué proteínas estaban asociados y a qué función, ¿verdad? Todo eso es lo que, no solamente la genética, sino también la expresión y también en parte la evolución de estos genes, todo avanzó mucho, digamos, en función justamente de este modelo de Drosophila melanogaster. Bien, entonces, volviendo al tema de la ligazón de genes, mucho se avanzó en función justamente de este modelo. Y la razón de esto es que se encontró una forma experimental de obtener mutantes. Por ejemplo, acá vemos moscas normales y moscas que tienen ojos blancos. Esta no es el fenotipo normal
de los ojos, sino que es una mutación, ¿sí? El fenotipo normal, que en general se utiliza la terminología del fenotipo silvestre, y eso proviene del uso del inglés del wild type, es el rojo, pero acá se muestra una mutación con ojos de otro color. Pero así como se obtuvo esta mutación, se obtuvieron una enorme cantidad de mutaciones aplicándole un agente mutágeno a poblaciones de laboratorio de estas moscas, y de alguna manera se construyó una especie de biblioteca, no biblioteca, pero una colección, digamos, de mutantes que se utilizaron para hacer experimentos, o sea, experimentos en genética, con lo cual se hicieron cruzas. Estas cruzas entonces empezaron a indicar que muchas de estas cruzas, por ejemplo, una serie de cruzas dihíbridas, como vimos en el ejemplo de la arveja, con la forma y el color, se empezaron a hacer cruzas entonces dihíbridas, y se empezó a ver que este principio de distribución independiente sí se cumplía como era previsible, según lo que vimos hace unos minutos atrás, para muchos de estos caracteres, pero no para otros. Había caracteres que tenían de alguna manera, tendían a heredarse juntos. Esos caracteres entonces es como que se ubicaron dentro de lo que se llamó grupos de ligamiento, ¿sí? Grupos de caracteres que mostraban cierta tendencia a heredarse juntos. Y estos grupos de ligamiento, la cantidad de grupos de ligamento que se encontraron justamente tenía que ver con la cantidad de cromosomas homólogos que presentaba Drosophila melanogaster, que es cuatro pares de cromosomas homólogos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se puede concluir? Bueno, que las características, los genes que muestran tendencia a heredarse juntos, son los que están en el mismo cromosoma, pero que esta ligazón o esta ligadura se puede romper, y se puede romper por un proceso que se conoce como entrecruzamiento o recombinación homóloga. Si nosotros miramos, aquí tenemos un cromosoma con su homólogo. Sabemos que es su homólogo porque los genes que tiene son los mismos, A, B, C, D, aunque vemos que en todos estos casos es heterocigota, o sea, A minúscula, A mayúscula, B minúscula, B mayúscula. Los alelos son diferentes, pero acá tenemos un par homólogo. Vemos que es un par homólogo replicado, o sea, cada cromosoma es de doble cromátide, por lo tanto ya pasó por la fase S de replicación del ADN y se está dividiendo. Y se está dividiendo por meiosis para formar gametos. Una de las cosas que vimos cuando vimos el proceso de meiosis que ocurría en la profase 1 de meiosis, es que los cromosomas homólogos se alinean entre sí, ¿verdad? Y que ahí entonces ocurre el entrecruzamiento o el intercambio de materiales genéticos entre cromátides de cromosomas homólogos. No solamente en un lugar, sino que puede ocurrir en diferentes lugares a lo largo del cromosoma. Esos lugares son los que se conocen como quiasmas. Vimos algunos ejemplos de fotografías reales, digamos, de cromosomas homólogos en el momento de justamente de la recombinación homóloga. ¿Por qué se utiliza este término de recombinación homóloga? Bueno, es homóloga porque básicamente la cantidad de material genético que va para un lado es la misma cantidad que viene del otro. Eso lo podemos ver en el resultado, ¿verdad? Esto es antes de esto es durante profase 1, esto ya es en metafase 1, cuando ya ocurrió el entrecruzamiento. Y acá lo que vemos es que no hay pérdida o ganancia en realidad de cantidad de genes, porque la recombinación es homóloga, ¿sí? Lo que va para un lado va para el otro. Pero ahora tenemos una recombinación diferente de alelos en un mismo cromosoma. Tenemos ahora que la B chica, por ejemplo, está en el mismo cromosoma que la C grande, mientras eso antes no ocurría, ¿no? Por eso se habla de recombinación. Una vez que termina la meiosis, cada uno de estos cromosomas de A1, ¿sí?, va a estar en un gameto distinto. Entonces tenemos algunos gametos que para este cromosoma
y para esta colección de genes A, B, C, D, tiene la misma combinación de alelos que tenía antes, ¿verdad? Todas las minúsculas juntas. Lo mismo hay algunos que tienen toda la misma combinación de alelos que tenía antes, todas las mayúsculas juntas, pero algunos gametos es lo que podemos llamar gametos recombinantes. O sea, podemos hablar aquí de gametos parentales en cuanto a la combinación de A, B, C y D, y gametos recombinantes en cuanto a la combinación de A, B, C y D. En particular tenemos dos mayúsculas y dos minúsculas, por lo tanto, desde el punto de vista de los alelos, tenemos una combinación diferente. Esto entonces es lo que ocurre en esos grupos de ligamiento que hablábamos en la diapositiva anterior. Y este fenómeno implicó que, si bien las proporciones fenotípicas en la progenie no eran las que se podían predecir del principio de distribución independiente, de todas maneras, por justamente la ruptura de la ligazón o por la recombinación homóloga, sí se obtienen distintas combinaciones fenotípicas en la progenie. Podemos verlo en forma de vuelta un poco más esquemática, hablando nuevamente de una cruza dihíbrida como vimos antes, ¿verdad? Tenemos la generación parental, que es homocigota para ambos genes en estudio. Tenemos la F1, que es heterocigota para ambos genes en estudio. Si asumimos que hay una relación de dominante recesivo entre los alelos A mayúscula y A minúscula, y que hay una relación de dominante recesivo entre los alelos B mayúscula y B minúscula, la F1 va a ser fenotípicamente toda homogénea. Lo que se representa a continuación, disculpen que está en inglés, es qué es lo que ocurre cuando los organismos, los individuos de la F1 van a producir sus propios gametos por meiosis para dar lugar a la F2. Lo que va a ocurrir entonces es que si estos dos genes A y B están ligados, o sea, están en el mismo cromosoma, como se muestra aquí, la formación de algunos gametos va a ser la parental, A grande con B grande, vienen en el mismo cromosoma, A chica con B chica vienen en el mismo cromosoma, ¿sí? Son los que están representados aquí, gameto A grande B grande, gameto A chica B chica. Estos son los tipos parentales o progenitores, pero acá tenemos combinaciones nuevas como resultado de la recombinación. Si nosotros queremos conocer la proporción de estos gametos, que ahora no va a ser de un cuarto de cada tipo, porque no estamos en una situación en la cual se cumple el principio de distribución independiente, porque justamente los genes están ligados en el mismo cromosoma, esta proporción asumimos que va a ser más pequeña que esta otra. La proporción de gametos recombinantes va a ser más pequeña que la proporción de gametos tipo parentales o progenitor. Para poder ver estas proporciones tenemos que hacer una cruza, y esa cruza es, nuevamente aparece la idea de la cruza de prueba. Si se cruza entonces con un individuo que para estas características tiene fenotipos y genotipos recesivos en forma homocigota, como está representado acá, todos sus gametos van a ser entonces de un solo tipo. Por lo tanto, las proporciones en la progenie que se representan en esta tabla que está aquí, me van a reflejar exactamente las proporciones de los gametos que se obtuvo de este individuo heterocigota, ¿sí? Y esas proporciones, lo que en definitiva me va a estar indicando, primero lo que vemos acá es que claramente no son de un cuarto de cada una. Tenemos mucho más de dos tipos que de otros dos. Por lo tanto, no estamos en una situación de distribución independiente de A y B, como sí estaríamos si A y B estuvieran en cromosomas distintos. Tenemos mucho más de un tipo que de dos tipos en realidad que de otros dos. Por lo tanto, estamos ante una situación de genes ligados. Muy bien. ¿Cuán lejos o cuán cerca están estos dos genes A y B en el cromosoma? Va a determinar esta proporción, ¿sí? Esta proporción no es fija, sino que depende de la distancia. Y esto fue lo que entonces se trabajó con toda esa colección de mutantes que yo les comentaba antes, en el caso de Drosophila, pero luego después con muchos otros tipos de organismos más, se empezó a establecer, digamos,
el orden y la distancia de genes en los distintos cromosomas de acuerdo justamente a la proporción de estas recombinaciones, o de acuerdo en definitiva a al porcentaje o a la cantidad de recombinación homóloga para dos genes cualesquiera, ¿sí? Si nosotros sumamos aquí, me da 32 recombinantes dividido el total, 226, por 100, eso me da 14. O sea que el porcentaje de recombinantes, 32 dividido el total por 100, el porcentaje de recombinantes es lo que se definió en forma de alguna manera arbitraria como cuán lejos están ubicados estos dos genes en el cromosoma. 14 unidades de mapa porque es 14%, o 14 centimorgans. Entonces, lo que se obtuvo, lo que se propuso como convención es que dos genes con 1% de recombinación están separados por 1 centimorgan o una unidad de mapa. De esa manera, entonces, fíjense que acá tenemos un cromosoma de los cuatro, uno de los 4 cromosomas de Drosófila, con diferentes mutantes, patas cortas, patas largas, alas cortas, diferentes colores de ojos, o sea, con las colecciones de mutantes que se habían ido obteniendo y haciendo una gran cantidad de cruzas, se estableció entonces que distintos genes están ubicados en un mismo cromosoma, por lo tanto forman parte de un mismo grupo de ligazón, a distintas distancias. Y estas distancias se obtenían en cada caso según la cantidad de recombinaciones en porcentaje, cantidad de recombinaciones, ¿sí?, expresados en porcentaje. 31% de recombinación son 31 centimorgans de distancia. Fíjense que en realidad dos genes cuyos loci están ubicados muy lejos en extremos opuestos de un cromosoma van a estar a una distancia muy grande. 104,5 centimorgans, por ejemplo. ¿Esto quiere decir que tienen un 104,5% de recombinación? No, eso no podría ser, ¿verdad? La cantidad máxima de recombinación posible es 50%. Si tenemos 50% de recombinantes y 50% de parentales, en realidad estamos en una situación que no puede distinguirse de una situación en la cual los genes estén en cromosomas distintos. Por lo tanto, por más que estén en un mismo cromosoma, genes que estén a más de 50 centimorgans simplemente se distribuyen en forma independiente. Ahora, estos porcentajes, o por qué la distancia entre los loci de genes en un cromosoma, por qué eso determina la cantidad de recombinantes o en definitiva la probabilidad de recombinación. Bueno, volviendo a la diapositiva anterior, lo determina porque según cuán lejos estén los loci de los genes en un cromosoma, diferente va a ser la probabilidad de que el entrecruzamiento ocurra o de que la recombinación ocurra en un punto intermedio a esos dos loci. Vamos a ver un poco qué quiere decir esto. Bueno, acá tenemos A y D, son los loci de dos genes que están muy lejos entre sí. Y fíjense que entonces el entrecruzamiento o el quiasma, la formación del quiasma, puede ocurrir en un punto, si asumimos que es un punto al azar del cromosoma, la probabilidad de que este punto esté en algún punto intermedio entre A y D es bastante alta, porque están muy lejos entre sí. En cambio, hacia el otro extremo, si nosotros consideramos dos genes C y D, están muy cerca en el cromosoma, por lo tanto, la probabilidad de que haya recombinación, es decir, que el quiasma se forme o que el punto de corte sea en un punto intermedio a C y D, tendría que ocurrir solamente en un punto intermedio de estos dos loci, ¿verdad? En cualquier lugar aquí, no aquí donde está ocurriendo en esta figura. Por lo tanto, la probabilidad de recombinación va a ser inversamente proporcional a la distancia de los loci en un cierto cromosoma, ¿sí?
fíjense que desde el punto de vista de C y D no hubo ninguna recombinación. Las dos mayúsculas siguen estando juntas y las dos minúsculas siguen estando juntas en todos los gametos formados en esta meiosis. Por lo tanto, desde el punto de vista de C y D, la recombinación aquí es 0. En cambio, sí hay recombinación para B y D, sí hay recombinación para A y D. Entonces, la distancia entre los loci de dos genes en un cromosoma, ¿sí?, determina en forma inversamente proporcional la probabilidad de que haya recombinación entre esos loci, ¿sí? Este concepto, que se utilizó hace ya muchos años para hacer lo que se conoce como el mapeo de genes en un cromosoma, como vimos en la diapositiva anterior, en realidad es mucho más amplio y podemos extenderlo hoy por hoy a que cuando uno le dicen, bueno, se hace un análisis de ADN y uno descubre que tiene una cierta proporción de ascendencia, digamos, no sé, vikinga versus asiática, ese tipo de cosas que nos resultan tan atractivas. Bueno, hay un concepto que subyace, digamos, de alguna manera, todo ese tipo de análisis más moderno desde el punto de vista genético, y es este, es la recombinación como algo más o menos probable según cuán lejos o cuán cerca estén los loci de dos genes en un cierto cromosoma. Bien, cambiando un poco de tema ahora, pero siguiendo con el modelo de Drosophila, lo otro que permitió innovar este modelo es que, a diferencia de las plantas con las que trabajó Mendel, que eran plantas que se autofecundaban, eran plantas hermafroditas, o sea, macho y hembra en el mismo individuo, en el caso de Drosophila, como ocurre en la mayoría de los animales, el macho es un individuo y la hembra es otro. Por lo tanto, las cruzas entre macho y hembra, bueno, son cruzas distintas a las que trabajó Mendel, en donde había la posibilidad de hacer una autofecundación. Esto entonces permitió justamente ver que los cromosomas eran determinantes de una característica absolutamente fundamental, digamos, del individuo, que era justamente su sexo, ya que las hembras y los machos tenían diferencias en sus cromosomas en forma notoria. Eso es lo que hoy conocemos justamente como la determinación cromosómica del sexo. El macho y la hembra tienen cromosomas distintos, especialmente en lo que conocemos como el par de cromosomas sexuales. Esa diferencia no ocurre en lo que denominamos autosomas. En el caso de Drosophila, n igual 4, tenemos entonces 3 autosomas y un cromosoma sexual, o en una célula diploide, 3 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Ese par de cromosomas sexuales me determina el sexo, y en el caso de Drosophila, coincidentemente, es igual al del ser humano, es decir, las hembras son XX, las hembras son el sexo homogamético, por lo tanto el par de cromosomas sexuales es realmente un par homólogo. En el macho es el sexo heterogamético, podemos llamarlo XY, y entonces el par de cromosomas sexuales en el macho no es un par homólogo, con lo cual quiere decir que tiene genes distintos, no es un par homólogo. Esto que coincide en el ser humano y en Drosophila no es algo universal, o sea, en diferentes organismos la determinación cromosómica del sexo tiene diferentes formas. Por ejemplo, ocurren especies en las cuales a los machos no tienen realmente un par homólogo, un par de cromosomas sexuales, sino que tienen solamente uno. En algunos casos el macho es homogamético, como vemos aquí, y la hembra es heterogamética. Para diferentes especies, esta determinación cromosómica del sexo tiene diferentes formas. Hay incluso especies como todos los himenópteros, que son la mayoría de insectos sociales como hormigas, avispas, abejas, en donde la diferencia es mucho más grande, porque en realidad lo que ocurre es que los machos son totalmente haploides, o sea, tienen solamente un cromosoma de todos sus cromosomas, de todo su genoma,
mientras que las hembras son diploides. Eso es un caso bastante particular. En definitiva, entonces, lo que permitió el trabajo con Drosophila es ver que hay algunas características, ¿sí?, que se dice que están ligadas al sexo. Vamos a ver un poco eso. Pero primero vamos a ver entonces qué es lo que ocurre cuando tenemos la formación de gametos con el par de cromosomas sexuales. Bueno, ocurre lo mismo que ocurre con todos los demás, es decir, en un par de cromosomas por el principio de segregación, cada gameto recibe un único cromosoma de cada tipo, o sea que en el caso de los óvulos de una hembra de Drosophila por meiosis, cada óvulo va a tener un solo cromosoma X. Por supuesto que va a tener también los tres autosomas, ¿verdad? Pero va a tener un solo cromosoma X. Pero todos los óvulos van a tener un cromosoma X. Todos los óvulos van a tener un cromosoma X porque en el caso de la hembra, que es el sexo homogamético, XX es realmente un par homólogo. Pero en el caso del macho es diferente y de acá viene el concepto de heterogamético, porque los gametos, en este caso representados como espermatozoides, no van a tener el mismo cromosoma sexual, sino que la mitad de los gametos masculinos tendrán el cromosoma X y la otra mitad tendrán el cromosoma Y. Sigue teniendo, por supuesto, los tres autosomas, o sea, cada gameto tiene el genoma completo, pero desde el punto de vista del cromosoma sexual tiene o una X o una Y. ¿Sí? Eso quiere decir que en la progenie, de alguna manera, por eso es que se dice que el macho es el que determina, el espermatozoide determina el sexo de la progenie, porque el espermatozoide, según sea X o Y, va a determinar que la mitad de la progenie va a ser hembra y la otra mitad va a ser macho, ¿sí?, desde el punto de vista de las proporciones o desde el punto de vista de la probabilidad. O sea que a priori esto ocurre entonces tanto en Drosophila como ocurre en nuestra especie, ¿verdad? La probabilidad de un hijo varón o una hija mujer es la misma justamente porque podemos visualizarlo de esta manera. Bien, cuando se trabajó con mutantes de Drosophila, justamente se vio con algunas características, más allá de que pudieran o no cumplir el principio de distribución independiente cuando se hacían cruzas dihíbridas, algunas características solamente haciendo cruzas monohíbridas daban resultados un poco extraños. Por ejemplo, había una mutación que implicaba moscas de ojos blancos, ¿sí?, cuando la forma común o silvestre de los ojos es rojo. Cuando se hizo una cruza entonces entre una hembra de ojos rojos y un macho de ojos blancos, se obtuvo toda la progenie F1 de ojos rojos. Hasta ahí, obviamente, ninguna sorpresa. Bueno, el color de ojos rojos es dominante sobre el color de ojos blancos, por lo tanto, esto es lo mismo que se obtendría en una cruza monohíbrida como las que trabajó Mendel o como las que sin ningún tipo de concepto nuevo, digamos. Cuando se hacía la F2 se esperaba entonces la proporción 3:1 de la cual ya hablamos. 3 del fenotipo dominante, ojos rojos, versus 1 del fenotipo recesivo, ojos blancos. Tomen en cuenta cuando decimos 3:1 estamos hablando de proporciones, ¿verdad? Las progenies son un número bastante elevado de individuos. Lo que se encontró, por ejemplo, es que la proporción no era 3:1, sino que estaba bastante distinta a 3:1. Pero el resultado más interesante era que esta reaparición del fenotipo desaparecido en la F1, o sea, la reaparición del fenotipo de ojos blancos, solamente ocurría en machos y no en hembras. O sea que la herencia de esta característica era distinta para machos que para hembras. La explicación de eso justamente son las características que están ligadas al sexo. Si lo vemos desde el punto de vista de la formación de gametos masculinos y femeninos, pero ahora representamos representamos el cromosoma y el alelo del gen que determina en este caso el color de ojos, vamos a ver que representamos con una B mayúscula el alelo dominante para el color de ojos rojos. ¿Por qué lo representamos como un superíndice de X? Justamente es una forma de
representar que está en el cromosoma X, que ese gen está en el cromosoma X, ¿sí? Si no, lo representaría simplemente con una B mayúscula o con una B minúscula. Entonces, la hembra en la generación parental es, por ejemplo, homocigota para este gen. Y en el macho, si el locus del gen está en el cromosoma X, el macho va a tener solamente uno, ya no va a tener dos alelos para ese gen, ¿sí? O sea que en el macho no vamos a poder hablar de que sea homocigota o heterocigota porque tiene un único alelo para ese gen. En el caso del macho entonces se habla que es hemicigota, ¿sí? Hemicigota. Entonces, los alelos, los genes que están ubicados, por ejemplo, en el cromosoma X, de los cuales el macho tiene uno solo, no se habla de homocigota o heterocigota, sino que se habla de hemicigota. Si vemos, como vimos antes, la formación de óvulos y la formación de espermatozoides por meiosis, vemos cómo son todos los óvulos, vemos cómo son todos los espermatozoides. Acá fíjense que podríamos representar solamente una fila, ¿verdad? Porque esta lo que hace es repetir la anterior. Recordemos que eso lo vimos en la clase pasada. Pero lo más importante es que acá vemos por qué en la F1 todos los individuos tienen ojos rojos. Porque el alelo mutante, que es el que define los ojos blancos, es un alelo recesivo. Por lo tanto, en condición de heterocigota, como están las hembras, no se va a expresar, simplemente se expresa el alelo dominante, ojos rojos. Ahora, ¿por qué los machos tienen todos ojos rojos? Porque los machos necesariamente van a heredar su cromosoma X de la madre. El cromosoma X necesariamente viene del óvulo, mientras que el cromosoma Y viene del padre, ¿verdad? Pero como estamos hablando de un gen que está en el cromosoma X, los machos no van a ser portadores de ese alelo mutante del cual sí era su padre. ¿Qué pasa entonces cuando formamos la F2? Bueno, cruzamos una hembra de la F1 con un macho de la F1, eso es lo que define la F2, una hembra de la F1 con un macho de la F1. En la F2 entonces estamos cruzando una hembra heterocigota para ese gen con un macho que tiene en realidad el alelo normal para ese gen. Entonces los espermatozoides van a ser estos, los óvulos van a ser estos, y fíjense cómo ahora en nuestro tablero de Paneth tenemos que la mitad de los óvulos van a ser portadores del alelo mutante. Entonces, esa mitad va a dar lugar a algunas hembras, pero que van a heredar el alelo normal de su padre, ¿sí? Pero van a formar una cierta proporción de machos que vuelven a tener entonces el alelo mutante que tenía en la generación parental. Por eso es que en la F2 solamente los machos van a expresar en condición de hemicigota esta característica mutante, ¿sí? Mientras que las hembras, la mitad de las hembras va a ser portadora de esa característica, pero no la va a expresar fenotípicamente. Por eso entonces la F2 vuelve a aparecer el fenotipo de ojos blancos, pero solamente en los machos. Bien, si nosotros ahora vimos que en realidad el fenotipo mutante puede estar asociado a un genotipo homocigota o heterocigota. Imaginemos que tomamos una hembra heterocigota y hacemos una cruza de prueba. Lo estamos representando entonces de esta manera, ¿verdad? En una cruza de prueba es cuando vamos a obtener, fíjense que aplicamos los mismos criterios que hicimos antes, ahora la mitad de los espermatozoides van a tener el cromosoma X con el alelo mutante, la mitad de los óvulos va a tener el cromosoma X con el alelo mutante, por lo tanto, una cierta proporción de las hembras va a ser homocigota para ese alelo y recién ahí es que, a partir de esta cruza de prueba, recién ahí es que aparece una cierta cantidad de hembras de ojos blancos. Porque recién a partir de esta cruza de prueba es que ambos cromosomas X que heredan estos individuos entonces van a estar en condición de homocigota y van a expresar entonces el fenotipo recesivo. Acá simplemente
A modo de otro ejemplo adicional, tenemos una cruza, imaginen ustedes se enfrentan a un problema de genética en donde les piden que, bueno, les explican el sistema, les explican que el fenotipo de ojos blancos se asocia a una mutación recesiva y que se asocia también al cromosoma X, o sea, hay una cierta cantidad de información que se les da previamente y luego se les dice, bueno, se cruza una hembra de ojos blancos con un macho de ojos rojos. Ustedes de esa manera ya saben cuáles son los genotipos de los padres de esa cruza, porque la hembra de ojos blancos necesariamente es homocigota para ese alelo mutante y porque el macho de ojos rojos necesariamente tiene el alelo normal, porque si tuviera el alelo mutante tendría ojos blancos, ¿sí? Entonces ustedes pasan de conocer el fenotipo de la generación que van a ser, de la cual van a ser la cruza, lo asocian a un cierto genotipo, si pueden hacerlo en función de la información que tienen, y de ahí entonces pasan a poder predecir, ¿sí?, el genotipo de los gametos. ¿Cómo? Bueno, simplemente aplicando el principio de segregación, ¿verdad? Cada gameto va a tener un único cromosoma X, en este caso de vuelta para el caso de la hembra, son los mismos, o sea, podríamos representar solamente una fila en este tablero de panel. De esta manera, entonces, ustedes pueden predecir cuál va a ser la progenie. Les decía que de esta manera, entonces, ustedes pueden predecir cuál va a ser la progenie, aplicando básicamente los mismos conceptos que aplicaríamos en una cruza monohíbrida común, pero tomando en cuenta que estamos hablando de una característica ligada al sexo. Una cosa que podemos ver aquí es que en un macho y en una hembra, en los caracteres ligados específicamente al cromosoma X y en un sistema de determinación del sexo como el nuestro, XX en el caso de hembras, XY en el caso de machos, entonces aquellas características que están ligadas al cromosoma X, ¿sí?, se van a representar fenotípicamente, se van a expresar fenotípicamente en los machos con más frecuencia, porque solamente teniendo un alelo que determine esa característica ya va a alcanzar para que se exprese, por más que esa condición sea o que ese alelo sea recesivo, mientras que en el caso de la hembra tiene que estar en condición de homocigota para que eso se exprese. Y eso ocurre en realidad, y acá hay un concepto que está bueno tomar en cuenta, y es que en los cromosomas sexuales no solamente ocurren genes asociados a características sexuales primarias o secundarias, sino que, y especialmente en el caso del cromosoma X, que es mucho más grande que el cromosoma Y, ocurren en realidad genes que codifican para funciones muy diferentes. Y eso hace entonces que haya algunas enfermedades asociadas a mutaciones de genes que cuyo locus está en el cromosoma X, que son más frecuentemente observadas en varones que en mujeres, en el caso del ser humano, porque en el caso de los varones, solamente en condición de hemicigota esas mutaciones se van a expresar, mientras que en el caso de mujeres las probabilidades son mucho más bajas, porque tienen que estar en condición de homocigota y solamente ser portadoras de ese alelo mutante no va a alcanzar. Algunos ejemplos de enfermedades monogénicas. Cuando hablamos de enfermedades monogénicas nos referimos a enfermedades que pueden de alguna manera definirse por una mutación en un gen determinado, ¿sí? Pueden asociarse a una mutación en un gen determinado. Esas enfermedades monogénicas, entonces hay algunas que son más comunes en varones que en mujeres por justamente asociarse a mutaciones de genes que están en el cromosoma X, que como vemos no tienen nada que ver con características sexuales, sino que pueden tener que ver con el daltonismo, que es mucho más común en varones que en mujeres. Hay 3 genes asociados a la biosíntesis de pigmentos. Esos pigmentos son pigmentos que funcionan en la detección de colores de diferentes longitudes de onda. Bueno, 2 de estos genes están en el cromosoma X y por lo tanto la probabilidad de daltonismo en varones es mucho más alta que en mujeres, como seguramente muchos de ustedes saben, simplemente porque es algo que forma parte de la cultura popular.
La hemofilia es otro problema que es más común, algún tipo de hemofilia asociada a genes en el cromosoma X es más común en varones que en mujeres, la distrofia muscular, es decir, hay ejemplos entonces en donde vemos que esa mayor probabilidad de expresión fenotípica de una característica en varones que en mujeres ocurre justamente por herencia, lo que se conoce como herencia ligada al sexo, o sea, herencia que difiere en varones y en mujeres.